Bien, la grabación ha dado inicio, por consiguiente la clase. Tengan buenos días todos. Esta semana vamos a trabajar o vamos a empezar a integrar algunas funciones adicionales, algunas características, algunos protocolos dentro del Windows Server antes de poder agregar el servidor DNS. Am, Vamos a conocer qué es el DNS, cómo funciona como tal, ya que el DNS no es un servicio específico del server, es decir, no es que solo con Windows Server lo podamos utilizar. Entonces la teoría es bastante generalizada, por lo que vamos a ver el DNS, que por sus siglas en inglés es Domain Name System, es un sistema de nombres de dominio. am, y este es un sistema de nomenclatura jerárquico que está descentralizado para dispositivos conectados. Permítanme. Les decía, disculpen, que el DNS es un sistema de nomenclatura jerárquico descentralizado para dispositivos conectados a redes IP, como Internet o como una red privada. Es decir, no únicamente se va a utilizar en Internet, como lo vamos a ver dentro de un ratito, que también puede funcionar o también puede ser útil dentro de una red privada. Entonces, este sistema asocia información variada con nombre de dominio asignado a cada uno de los participantes. Quizás una de las funciones más importantes es traducir nombres inteligibles para las personas en identificadores binarios asociados con los equipos conectados a la red. Esto con el propósito de poder localizar y direccionar estos equipos mundialmente. El DNS utiliza una base de datos distribuida y jerárquica que almacena información asociada a nombres de dominio en redes como por ejemplo Internet. Aunque como la base de datos, el DNS es capaz de asociar diferentes tipos de información a cada nombre. Los usos más comunes son la asignación de nombres de dominio a dirección IP y la localización de los servidores de correo electrónico de cada dominio. El DNS se utiliza muchísimo para redireccionar. Nosotros en lugar de escribir una dirección IP, pues escribimos un nombre de dominio. De hecho, cuando usted hace una búsqueda en el buscador que utilice, con el navegador que utilice, realiza la búsqueda a través de un término clave. Usted escribe por ejemplo, Windows 10 o por ejemplo Windows Server, y ahí le sale una lista de páginas. Esas páginas están almacenadas en algún servidor, bajo algún determinado puerto. Entonces, imaginémonos qué páginas somos las que nosotros frecuentamos mucho. Por ejemplo, yo frecuento mucho, que se me ocurre la de Gmail, la de Facebook, la de Twitter, la de YouTube, la del buscador Google, la de IT Now, la de páginas de deportes, marcas, el gráfico, la prensa gráfica, el Faro, Factu, todas esas páginas que son populares, la Brittany, es decir, ¿cuántas páginas nosotros frecuentamos? Dependiendo de nuestros gustos, deportes, automotores, etcétera, etcétera.
¿Qué es lo que quiero decir? Yo tendría que recordar la dirección IP de cada uno de estos sitios que acabo de decir para poder ingresar si es que no existieran los nombres de dominio. Es más fácil recordar los nombres que los números. Por ejemplo, yo recuerdo varios nombres de las personas que tengo en mi libreta de contactos. Por ejemplo, recuerdo el nombre de mi papá, el nombre de mi mamá, el nombre de mis hermanos, el nombre de mis tíos, el nombre de mis tías, el nombre de todos mis amigos, el nombre de mis colegas, de mis compañeros de trabajo. Recuerdo el nombre, sí. ¿Y cuántas letras tiene el nombre? No sé, ¿qué se me ocurre? Imaginémonos Juan Antonio Pérez. Juan Antonio Pérez tendrá 16 por ahí letras el nombre. ¿Y el número de teléfono cuántos tiene? 8 o 10 caracteres. ¿Y por qué si me recuerdo del nombre, pero no puedo memorizar el número de teléfono? Bueno, sí puedo, pero me es más fácil recordar el nombre. Entonces, lo que trato de decir es de que el DNS permite hacer una traducción. Se asocian los registros. Por ejemplo, a esta dirección IP, traducilo para este servidor. Por ejemplo, tengo la dirección IP 216.58.210.163. Ok, asocio un registro y le digo, mira, cuando la gente busque, por ejemplo, google.com, pues nada, es esa dirección. Entonces, cuando le dé clic ahí, voy a llevarlo a la dirección antes mencionada, que es el servidor donde está alojado. Entonces, la asignación de nombres a direcciones IP es ciertamente, repito, la función más conocida de los protocolos DNS. Por ejemplo, como dice en la diapositiva, si la dirección IP del sitio de Google es la 216.58.210.163, la mayoría de la gente llega a este equipo, a ese servidor especificando www.google.es y no la dirección IP. Es decir, ustedes no acceden a ninguna dirección IP. A la mayoría de sitios que ustedes acceden, si no es que a todos, lo hacen a través del nombre de dominio. Además de ser más fácil de recordar, el nombre es más fiable. ¿Por qué es más fiable? Porque la dirección numérica podría cambiar por muchas razones sin que tenga que cambiar el nombre de dominio. Es decir, le dieron mantenimiento al servidor y yo momentáneamente en estos 2 días lo voy a tener en otro servidor. Entonces voy a tener que poner otra dirección IP. Ah, o se arruinó, o cambié de proveedor, ya no soy con un proveedor A, ahora soy con un proveedor B y el proveedor B ya obviamente no me va a dar la misma dirección, pero yo quiero mantener el mismo dominio. Entonces por ahí va la cosa. Aquí hay una estructura jerárquica de cómo es que funcionan las extensiones y está el .com, .org, .net, .onu, etcétera, etcétera. Y de eso se desglosa todavía Wikipedia, que es ORG. Están también los .gov, que debería estar por ahí, que son páginas de gobierno. Es una manera de poder clasificar a qué categoría pertenece a nuestra página. Por ejemplo, las páginas de gobierno, ustedes se han dado cuenta, .gov.sv significa que es de gobierno de El Salvador. Entonces, por ahí va la cosa, ¿verdad? Aquí hay algunos tipos de registro que tiene el protocolo DNS. Tenemos el registro A, que es la dirección, y este registro se usa para traducir los nombres de servidores de alojamiento a direcciones IP. Entonces, este lo que hace es traducir los nombres a direcciones. Este hace lo contrario, es decir, tiene los nombres y él lo que hace es, ok, escribí el nombre y yo te lo traduzco a una dirección IP para que puedas llegar. Luego tengo el registro cuádruple A, y este registro se usa en IPv6 para traducir nombres de host a direcciones IPv6, es decir, hace lo mismo que el registro A, este cuádruple A, pero para protocolo IPv6, que ustedes ya deberían de conocer que es el IPv6. Sin embargo, se los dejo ahorita de tarea investigar qué es el IPv6, si es que no lo conocen, que ya lo deberían de conocer. ¿Qué es el IPv6 y cuál es la diferencia con el protocolo IPv4? Luego tenemos el protocolo CNAME, ese es el nombre canónico, se usa para crear nombres de servidores de alojamiento adicionales o alias para los servidores de alojamiento de un dominio. Es usado cuando se está corriendo múltiples servicios como FTP y un servidor web.
en un servidor con una única dirección IP. Cada servicio tiene su propia entrada DNS. El FTP tiene su propia entrada y cualquier otra página tiene su propia entrada. Eso también es usado cuando corres múltiples servidores HTTP con diferentes nombres sobre el mismo host. Luego tenemos el registro NS. Este define la asociación que existe entre un nombre de dominio y los servidores de nombre que almacenan la información de dicho dominio. Cada dominio se puede asociar a una cantidad cualquiera de servidores de nombres. Luego tenemos el MX, que es el intercambio de correo, Mail Exchange. Asocia un nombre de dominio a una lista de servidores de intercambio de correo para ese dominio. Tiene un balanceo de carga y prioridad para el uso de uno o más servicios de correo. Luego tenemos el PTR. Este es un registro inverso y funciona a la inversa del registro A, traduciendo IPs en nombres de dominio. Es decir, en lugar usted de escribir el nombre de dominio, escribe la IP y usted obtiene el nombre de dominio o puede redirigirse a un nombre de dominio. Luego tenemos el registro SOA, que es la autoridad de la zona, y esta proporciona información sobre el servidor DNS primario de la zona. Ya vamos a ver qué es eso de primario, porque vamos a ver las zonas. Luego tenemos el ENI, almacena toda la información de todos los tipos que exista. No es un registro como tal, sino que es un tipo de consulta. Podemos almacenar todo lo que en los demás registros no está en el ENI. Y tenemos algunas zonas. Tenemos zonas principales, zonas secundarias y zona de rutas internas. La zona principal es una zona donde el servidor DNS almacena la parte principal de información y almacena la copia maestra de los datos de la zona en un archivo local en el ADDS, en nuestro directorio activo. Luego, la zona secundaria es una copia de la zona principal que se encuentra hospedada en otro servidor, es decir, por si nos falla la zona primaria. Y luego la de rutas internas, que es una copia de una zona que solo contiene los registros de recursos cuando son necesarios para identificar los servidores DNS autoritarios para esa zona. Ahora bien, ¿cómo hacemos una integración del DNS con al directorio activo? Pues el servidor DNS es fundamental para el funcionamiento del AD. Es uno de los requerimientos para su funcionamiento por los siguientes usos. Vean, es algo bien importante. Nosotros de manera implícita hemos utilizado el DNS y no nos hemos percatado. Daro, ¿cuánto utilizamos el DNS? Sí, cuando pegamos a dominio, cuando agregamos a dominio nuestra máquina cliente al servidor. Recuerdan que para agregarlo nosotros escribimos, cuando lo cambiamos, agregamos a dominio, le pusimos redes.local. En lugar del workgroup, le pusimos redes.local, le dimos a aceptar y fue a consultar al servidor y me dice, mire, escribe una contraseña, puse el usuario, la contraseña, le di a aceptar, reinicié el equipo y ya estaba pegado a dominio. ¿Qué es lo que pasó? Ah, pues es que el DNS hizo una consulta al servidor y ese servidor le resolvió. Claro, ¿y cómo es que le resolvió? Recuerdan que cuando hacíamos la configuración en el Windows Server y en el Windows 10, que es el cliente, le colocábamos que nuestro servidor DNS, que es la última dirección IP que poníamos, debería de ser la IP eh, de nuestro Windows Server. Y es para que nos resolviera los nombres de dominio. Si nosotros no hubiésemos puesto esa dirección IP o la hubiésemos puesto incorrecta en el cliente, cuando escribiéramos redes.local, no iba a poder llegar a ese servidor. ¿Por qué? Porque es que no iba a tener a nadie que le resolviera el nombre de dominio que acabamos de poner, que era redes.local. Entonces, el servidor DNS es fundamental para el funcionamiento del AD, es muy importante, sin él no pudiéramos ah, unir a dominio, y cuando agregamos el AD se agregó automáticamente. Entonces, los clientes buscan los controladores de dominio a través del DNS. Esto es fundamental para que tanto los equipos como los usuarios puedan autenticarse en el dominio. Es decir, si no tenemos eso, no vamos a poder autenticarnos. Los controladores de dominio se encuentran entre sí a través del servicio DNS y esto permite la replicación de directorio activo entre ellos. Los controladores de dominio encuentran a los que tienen la funcionalidad de catálogo global utilizando el DNS. Inclusive un controlador de dominio le pregunta al DNS aunque el mismo sea un catálogo global. Ya vamos a entender todos estos conceptos.
Para poder configurar el DNS, yo voy a hacer los pasos. Vean, aquí está la clase. Yo siempre les subo la clase donde tenemos, en este caso, la introducción teórica al DNS y las capturas del proceso. Además de tener las capturas del proceso, les muestro el- les dejo el video de YouTube para que ustedes puedan configurar. Pues me voy a herramientas, le doy en DNS. Ahí tengo mi servidor. Tengo, vean, las zonas de búsqueda directa, las zonas de búsqueda inversa, tal y como lo acabo de describir en lámina. Puedo agregar una zona. Cuando lo agreguemos, curiosamente vamos a ver que ya tenemos unas zonas agregadas ahí y ya vamos a ver por qué es que están esas zonas ya agregadas. Luego, colocamos el nombre de la zona, le ponemos el nombre de dominio, este ejemplo dice dominio.com. Le damos en siguiente, no admitimos la actualización dinámica. Am, y ya tenemos un nuevo dominio. Vean que, tal y como se ve en la lámina, ya había uno que se llama redes.local, que repito, ahorita que nosotros lo veamos en el servidor, ya lo voy a hacer yo en el servidor, ahí nos vamos a dar cuenta cómo es que ya estaba eso, si nosotros no habíamos hecho nada. Implícitamente se creó cuando creamos el AD y creamos una zona. Entonces, básicamente, Daro, ¿y para qué me sirve el DNS? Imagínese que usted tiene un servidor. ¿Cómo cree que funcionan las páginas web a las que usted visita? ¿Cómo cree que funciona marca.com? Es posible que esté guardada o que esté almacenada en un Windows Server, en un servidor web. Entonces lo que hacen es agregan una nueva zona para que cuando usted escriba el gráfico.com o la página que sea .com, usted pueda llegar ahí. ¿Y dónde está esa página? Está en un Windows Server almacenada. ¿Y cómo llego a, pues, creo estos registros, estas zonas de búsqueda para que la gente pueda acceder a él? Luego puedo crear una zona de búsqueda inversa, lo cual es necesaria. Vean, yo puedo agregar, se va a agregar un registro A o un registro cuádruple A, dependiendo de la zona que yo elija. La zona de búsqueda que yo elija, si para IPv4 o IPv6, le coloco la dirección IP, no admito las actualizaciones dinámicas y ya tengo una zona inversa. Puedo agregar un nuevo host a esa zona para que esa zona inversa pueda llegar al nombre de dominio a través de la dirección IP. Ahí coloco el PTR asociado. Le doy en propiedades, le doy a actualizar el registro del puntero asociado. Ahora voy a probarlo, lo puedo probar desde bueno, lo debo de probar desde mi servidor y también lo debo de probar desde un cliente. Yo lo que voy a hacer es que no voy a utilizar el Windows, aunque si se dieron cuenta durante la clase, en los primeros ratos de la clase, estuve un poco distraído. No es que estaba distraído, es que estaba completando reparando el window que la otra vez no nos funcionó, que no me funcionó en una clase, creo que no fue con ustedes, fue con el otro grupo. Entonces estaba haciendo eso, instalando el window, por eso estaba en dos cosas al mismo tiempo. Entonces, para eso yo tengo que hacer un NS y en el NS para hacer la prueba, yo tengo que colocar, por ejemplo, redes.local ah, ah, o el nombre de dominio al que yo debo de buscar y ahí me va a dar el resultado. Lo puedo hacer desde el cliente o desde el servidor. Am, Tarea, ya para terminar, tienen que investigar qué es Win y lo tienen que configurar. Ustedes lo tienen que configurar. Bien, dicho eso entonces, voy a proceder a trabajar con el Windows Server. Voy a dejar de compartir y les voy a pedir que me regalen unos 5 minutos. Bueno, les voy a proyectar. Ahí va. Ahí está. Ahí está el servidor iniciando. Vamos a esperar que inicie y pues en todo lo que inicia les pido unos minutitos ahí.
Bien, entonces vamos a iniciar con la configuración. Ahí tenemos nuestro servidor. Voy a abrir el administrador del servidor y voy a seguir los pasos de la presentación. Primero, voy a esperar que termine de abrirse el administrador del servidor. Ahí está. Ahora sí, me voy a herramientas. Permítanme y sí, me voy a herramientas, me voy a DNS. Dentro del DNS, vean, ahí está. Y voy a desplegarlo y vean que ya tengo zonas de búsqueda directa y curiosamente hay una que se llama redes.local. Y me voy a zonas de búsqueda inversa y en zonas de búsqueda inversa no tengo nada. Entonces solo tengo una zona de búsqueda directa, vean, que se llama redes.local. Entonces, ¿cómo es que me funcionó cuando yo le puse redes.local en el servidor para unirme a dominio? Gracias a que ya existía esta zona de búsqueda directa. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer yo? Lo que debo de hacer yo es crear una nueva zona dependiendo del dominio que yo quiera. Por ejemplo, si yo quiero, yo administro el servidor y me dice, mire, vamos a crear una página que se llama lapagina.com. Yo creo que eso ya existe. Ah, la página.com y entonces yo agrego ese registro, una zona de búsqueda directa, una zona de búsqueda inversa, alojo mi página y vamos a ver más adelante cómo se configura un servidor web, cómo se configura un servidor de base de datos, aunque creo que el de base de datos les va a quedar de tarea a ustedes, pero por ahí va la cosa, ¿verdad? Entonces, les vamos a crear una nueva zona. Entonces, en zonas de búsqueda directa le doy clic derecho, le doy nueva zona, le doy en siguiente y ahí vamos a crear una zona principal, que es lo que vamos a trabajar. Es decir, o podemos crear una zona secundaria o podemos agregar una zona interna, ya sabe para qué funciona cada cual. Nosotros porque se las describí en la diapositiva, nosotros vamos a crear una zona principal y la vamos a almacenar en el AD. Le doy siguiente. Ahí me dice que cómo quiere que se repliquen los datos. Dejo en la opción que está seleccionada. Le escribo el nombre de la zona. Yo, por ejemplo, voy a escribir www.daro.com. Le doy en siguiente. Le doy que no admitan las actualizaciones dinámicas para hacer que no necesariamente esté asociada a la zona con una integración en el AD. Significará que nosotros tenemos que actualizar los registros manualmente y de alguna manera es mejor de esta forma, es decir, nosotros decidimos en qué momento y por qué vamos a realizar o determinar alguna actualización. Le doy en siguiente y le doy en finalizar y con eso ya he terminado mi zona de búsqueda directa. Es muy importante que vean, aquí está yadaro.com y vean, automáticamente se crea un registro SOA y se crea un registro NS. Entonces, esos registros que se crean para yo poder eh, asociar el nombre de dominio con una dirección IP, pues ya está. Ahora tengo que hacer el proceso para asociar viceversa una dirección IP con un nombre. Entonces, para eso voy a una zona de búsqueda inversa, le doy clic derecho, le doy nueva zona y en la nueva zona que agregue, perdón, permítanme, parece que me escribió alguien de ustedes. No, ahí está. Bien, les decía entonces que vamos a la zona de búsqueda inversa. En la zona de búsqueda inversa le doy en nueva zona, le doy en siguiente,
Ahí es en qué zona qué tipo de zona voy a crear. Si voy a crear una zona, una zona de búsqueda directa o una zona de búsqueda inversa, le doy en siguiente, le doy en siguiente. Me pregunta si quiero una zona de búsqueda inversa para IPv4 o para IPv6, la dejo en IPv4, le doy siguiente y ahí coloco la dirección IP. En mi caso, en mi caso voy a escribir los primeros octetos, que es la 192, 168, perdón, 168.1. Solo se escriben los primeros tres octetos ah, ah, para que todos puedan llegar todos los de ese rango puedan llegar a mi zona de búsqueda inversa. Le doy en siguiente, le doy que no admite las actualizaciones dinámicas, le doy en siguiente y le doy en finalizar y he creado mi registro, mi zona inversa, es decir, aquí voy a poder asociar a una dirección IP con un nombre de dominio, es decir, por si alguien se aprende los nombres se aprenden las direcciones en lugar de los nombres de dominio. Bien, antes de continuar, he de decir de que voy a desplegar esta zona. Ahí está. Vean, igual agrega un registro SOA y un registro NS. Pero para poder yo terminar de configurar, tengo que ir a mi zona de búsqueda directa, donde solo tengo un registro SOA y un registro NS, pero no tengo ningún registro A, que es el que me sirve para poder asociar mi dirección IP con el nombre de dominio. Entonces, en la zona de búsqueda, yo puedo agregar tantas zonas como quiera. Vean, puedo agregar otra zona que se llame ah, www.cristian.gov.sv. Entonces, básicamente, lo que tengo que hacer es configurar o agregar un nuevo registro. Le voy a dar en clic y voy a agregar un nuevo registro, voy a agregar un nuevo host y ese host me va a ayudar a asociar. Ahorita solamente he creado las zonas. Ese host me va a ayudar a que yo pueda asociar un nombre de dominio con una dirección IP. O sea que yo en mi mismo servidor puedo tener varios nombres de dominio, claro, los que quiera, y puedo tener diferentes direcciones IP, claro, y si su servidor tiene 5 tarjetas de red, claro que los puede tener. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Pues voy a agregar la dirección IP, voy a crear el registro del puntero asociado, vean, lo selecciono y voy a escribir la dirección IP de mi servidor, 192.168.1.100. Ojo, que es mi, eh, 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 la de mi servidor. Si es que yo tengo más direcciones, pues la coloco ahí. Ven, aquí me dice que si dejo en blanco este espacio, se va a utilizar el nombre de dominio. Así que lo dejo eh, eh, tal cual está. Y le voy a dar en agregar host. Dice que el host www.daro.com fue creado con éxito. Le doy en realizado y siempre dentro de, en relación a ese registro que acabo de agregar, que ustedes ya saben para qué sirve cada registro, le doy en clic derecho y le doy en propiedades. Y dentro de las propiedades me voy a cerciorar que esté activado el actualizar registro del puntero PTR asociado. Le doy en aceptar. Ok, ahora viene la prueba. ¿Cómo hago la prueba? Pues voy a abrir, vean, en el servidor, voy a abrir el símbolo del sistema. Esperemos a que eso termine ahí va. Y voy a teclear el NS lookup, ahí, NS
lookup, ahí está, y al ejecutarlo, vean que yo puedo establecer alguna búsqueda. Ojo, lo estoy haciendo desde el servidor y yo, por ejemplo, puedo buscar www.daro.com, ojo, desde mi servidor, y vean que ahí me dice que el nombre es www.daro.com y me da la dirección IP a donde está el servidor. En el servidor, pues de nada me va a servir, es decir, nadie va a poder acceder desde mi servidor. ¿Desde dónde tengo que probar esto? Desde mi cliente, para saber que mis clientes puedan acceder. Para eso, yo voy a ingresar a mi cliente y voy a realizar algunas configuraciones para que me permita realizar la prueba. Para eso, yo tengo por acá el cliente Windows, se los voy a mostrar. Está recién instalado. Está recién instalado. Vamos a ver si no me da problema. Vamos a ver si no me da problema. Voy a realizar una configuración de red únicamente. Esperemos un momento a que... Ahí está. Escribo panel. Esperemos un momento. Claro, no lo podés hacer con tu equipo físico. Sí, pero si lo hago con mi equipo físico voy a perder conexión con ustedes al colocar la dirección DNS por unos minutitos y voy a intentar primero con este cliente. Ya si no me deja, entonces lo voy a hacer con mi equipo. ¿Es necesario estar pegado al dominio para que funcione? No, no es necesario. Claro que no es necesario. No es necesario porque cuando yo hago una búsqueda en internet, por ejemplo, voy a buscar voy a YouTube, yo no estoy agregado a los dominios o al dominio de ellos, ni siquiera sé que se utilizan Windows Server. Entonces voy a hacer la configuración y ahorita les explico cómo es que va la cosa. Ahí voy al Ethernet, voy a configuración, voy a propiedades, voy a IPv4. Ojo que solo va a funcionar con IPv4 porque es el registro que yo agregué. Le voy a poner una dirección IP, le voy a poner a esta la 192.168.1.101. La máscara de su red, el diagonal 24. La puerta de enlace predeterminada es la 192.168.1.1. Y vean, aquí es donde está el DNS. Si yo le doy a obtener la dirección del servidor automáticamente, él va a hacer una solicitud para poder obtener ese servidor. Yo puedo poner un DNS preferido, es decir, mira, el primero que me tiene que resolver es este. O yo puedo poner un DNS alternativo. O incluso, vean, le doy en opciones avanzadas y puedo agregar todos los servidores DNS que yo quieran aquí. Y también puedo trabajar con Wings. Vean la tareita que les quedó a ustedes, investigar qué es Wings y configurarlo. Ahí puedo agregar el Wings. El Wings. Entonces yo voy a colocar aquí la 192.168.1.100, que es la de mi servidor. ¿Quién me va a resolver el DNS? Mi servidor. Él me lo va a resolver. Normalmente, ¿quién me resuelve? Pues la gente pone los DNS de Google, que es la 8.8.8.8, y son ellos quienes les resuelven los DNS. ¿Y por qué ponemos los de Google? Resulta que Google es casi dueño del Internet. Bueno, no dueño del Internet, pero híjole, ellos tienen asociadas la mayor cantidad de registros y pues es más fácil que ellos nos resuelvan los DNS. Le voy a dar en aceptar, voy a dar en cerrar, voy a dar en cerrar y voy a intentar hacer la configuración desde acá. Bueno, la comprobación más bien. Le doy al CMD, espero a que esto se abra. Esperemos un momentito que está un tanto lento. Ahí está.
Y lo mismo, voy a hacer un ns lookup. Y vean qué interesante. De una me está diciendo, mira, hay un servidor predeterminado que es www.daro.com y la dirección es 192.168.1.100. Ok, y si intentas llegar, por ejemplo, a redes.local, ahí está, mire, llega a redes.local, vean, redes.local me resuelve. En ninguno me dice que es desconocido, vean. 192.168.1.100. ¿Qué más puedo hacer? Escribir la dirección IP, a ver si te funciona. 192.168.1.100. Y ahí está también, vean. También me resuelve decir, sea por lo que yo busque y que pasa si hago un ping a la 100, a www. Bueno, voy a hacer un ping a redes.local. Oh, ahí, ping a redes.local. Y vean qué interesante. Si llega a redes.local, Daro, ¿cómo es que puede llegar? Claro, porque es que va, hace ping a redes.local y consulta el servidor DNS, el servidor DNS le dice, no, mira, redes.local en realidad te quiere decir que llegas a la 192.168.1.100. Oh, qué interesante. Veamos si yo hago ping a www.daro.com. Y también, y vean qué interesante, llego a la misma dirección IP, significa que está resolviendo bien. Ahora les voy a mostrar otra configuración. Voy a compartirles y este es mi CMD, el de mi equipo, el de mi equipo. Vean qué interesante. Yo pongo ping www.google.com y vean qué interesante. Recibo el ping, claro que recibo el ping. ¿Y a dónde estoy buscando? A google.com. ¿Y Google dónde está alojado? Vean qué interesante esa dirección. Está en la 142.250.64.164. ¿Quién me está resolviendo? Los DNS de Google. Por eso es que me resuelve de esta manera, porque yo tengo internet en mi equipo, no me está resolviendo mi servidor local. Entonces, con eso terminamos la prueba y con eso finalizamos la clase del día de hoy. Ahí está la prueba. No sé si tienen alguna pregunta. Su tarea es configurarlo. Vean, no es tan necesario que lo hagan con un cliente Windows. Sin embargo, les voy a mostrar cómo deberían de tener la configuración ustedes. Vean, ese es mi panel de control, el de mi equipo, para que les funcione. Para que a ustedes les funcione con su equipo, deben de tener una configuración similar a esta. Ojo que mi equipo obtiene una dirección automáticamente. Como yo trabajo con la misma IP del servidor, del módem, perdón, entonces no tengo ningún problema. Ustedes deberían de colocar aquí 192.168 puntos, la IP que les tocó, por ejemplo, la 15. Ahí la 101, la dirección que ustedes quieran, siempre y cuando no entre en conflicto con otras. La máscara de su red, la puerta de enlace 192.168.15.1 y en los DNS deberían de colocar la 192.168.1.100 o perdón, aquí la dirección que les tocó, en este caso sería la 15 y en el DNS alternativo pongan la 8.8. Opa, espero no haya dado a aceptar. ¿Me escuchan, chavos? Sí, ingeniero. Ok, chévere, vaya, entonces al menos no perdí la configuración. 8.8.8.8. Y ahí le dan a aceptar. Ahí deberían de tener comunicación y poder hacer la prueba desde su máquina física, desde su anfitrión, para no tener que tener al mismo tiempo abierta el servidor y el cliente Windows.
voy a... Ahí está, hubo un pequeño inconveniente. Parecería que había aceptado la configuración, pero ahí estamos. Entonces no sé si tienen alguna pregunta. Preguntas. Bien, chavos, si no tienen ninguna pregunta, entonces detengo la grabación